Toma la palabra de Dios y busca el libro de Josué en el Antiguo Testamento y busca el capítulo 24, Josué, capítulo 24, y vamos a leer juntos del versículo 15 o 14, 15, en el nombre de nuestro Dios Jehová. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Repita usted: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Pueden sentarte. Bendito es este lugar consagrado para el Dios Todopoderoso, y bendito es este espacio de tiempo en donde nosotros nos reunimos formando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde damos y recibimos las bendiciones del Dios Todopoderoso. Y ahora, nosotros terminando este día de paz, como dije, me toca a mí llevar la palabra, y pido a Dios que la ponga en mis labios para que yo pueda ponerla en usted, en su corazón. El tema del mensaje para esta tarde: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué decidió servir al Dios Todopoderoso con integridad, confiado. Él conocía en su Dios, pero a la final tomó una determinación y tuvo que decirle al pueblo que si ellos no querían servir a Jehová, pues Él lo haría juntamente con su familia. Sabía perfectamente Josué que aquel pueblo estaba ajeno a las creencias, a lo que habían recibido de Dios en la santa ley y mandamientos. Y él entendía perfectamente que se habían salido y que ya no era Dios esa adoración, sino que era a los demonios. Yo quiero que busque Deuteronomio, en su capítulo 32, versículo 17, dice: sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, vuestros dioses venidos de cerca. O sea que nosotros tenemos la revelación que cuando se adoran a los ídolos, detrás están los demonios. Por eso Josué tomó la determinación, es decirles: ustedes están transgrediendo el mandamiento. Nosotros para este siglo también debemos de tomar esta misma posición, específicamente en los hogares. Tomar una determinación a nivel de familia en servirle a Jehová sobre todo. Y que sea Jesús y el Espíritu Santo el que nos dé a nosotros esa afinidad, esa revelación, esa organización que nosotros necesitamos en nuestra familia para poder servirle al Dios
poderoso. Y de esta manera poder enfrentar toda situación. Pues sabemos que hay muchas situaciones. El enemigo se levanta, a veces el mismo hombre se levanta, y el creyente, los que hemos venido a nuestro Señor Jesucristo, debemos de conocer esta palabra para levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tener esa preparación que necesitamos para alcanzar nuestra salvación. Es necesario conocer esto, pero también ciertas bases, y de esto voy a hablar en esta tarde. 3 bases muy importantes en donde nosotros vamos a superar nuestro llamamiento. Usted solamente ponga atención, recibe esa palabra y gócese. La primera base es de mucho cuidado en su interpretación. Vamos a leer unos versículos y vamos a ver la posición de la persona recién convertida. ¿Qué pasa cuando una persona se arrepiente en el seno familiar? Yo quiero que vaya usted a Mateo, Evangelio según San Mateo, en su capítulo 10. Mateo, su capítulo 10, versículo 34. Vamos a analizar estos versículos. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Estos versículos, muchos siervos lo han tomado para distorsionar la palabra de Dios, diciendo que por qué Jesús no trae paz, sino que trae espada. Yo decía que el recién convertido tiene problemas cuando reconoce a nuestro Señor Jesucristo. Surge una división interna en el hogar. Ahora bien, dice la palabra que el Señor no trae paz a la tierra. Claro, Él no puede llevar paz a las naciones, porque las naciones no quieren evangelio. Las naciones no quieren reconocer que hay un Dios. Ni aún cuando hablamos del anticristo, se dice que Él va a traer la paz en el Medio Oriente, ni Él va a poder. Nadie puede darle paz a las naciones. Ahora vamos a ver el simbolismo de la palabra. ¿Qué significa espada? Yo quiero que vaya a Hebreos. Vamos a ver esta parte. Hebreos, en su capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestro Señor Jesucristo traía la palabra. Él decía, lo que he oído del Padre, eso hablo. No hago mi voluntad ni hablo por mi cuenta, sino lo que oigo del Padre. Él traía esa palabra. Y encontramos el versículo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nuestro Señor Jesucristo traía la palabra, estaba introduciendo esa revelación a esta dispensación. Pero hay quienes que quieren distorsionar este versículo para decir que Jesús no es el Mesías porque Él no ha traído la paz. Pero la paz se encuentra dentro del Evangelio de Jesucristo. La paz se encuentra cuando nosotros somos convertidos, cuando empezamos a caminar dentro del reino, cuando empezamos a tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo.
Ahí encontramos esa paz verdadera, porque entendemos que solamente nuestro Señor Jesucristo puede darnos esa paz. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ver otro versículo, Efesios, para confirmar esto. Busca la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 6, versículo 17, dice la palabra: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos otra confirmación para apoyarnos en lo que está diciendo Mateo en su capítulo 10, en cuanto a que Jesús no trajo paz, sino que trajo la palabra para introducir esa paz a aquellos que estamos reconociendo a nuestro Señor Jesucristo. Luego la palabra es la espada del Espíritu Santo. Entonces debería de introducirse la palabra de Dios a los corazones para reconocer a Jesucristo, y luego que vengan las unciones, luego que vengan los dones del Espíritu Santo. Y cuando tenemos nosotros esa unción y esos dones del Espíritu Santo, fluyen dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús, y ahí va la palabra delante del Espíritu Santo como espada, abriendo los espacios, redarguyendo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el entendimiento que nosotros adquirimos dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, decía que cuando una persona acepta el Evangelio, surge una división en el hogar. Dice la Biblia que los del hogar se vuelven enemigos. Usted ha pasado la experiencia. Cuando una persona acepta en un hogar, todos se levantan y empiezan a decir: ¿por qué dejaste nuestra religión? La religión que nos dejó nuestros abuelos, nuestros antecesores. Y se levanta la familia. Y esa pobre persona debe de ser preparada. Porque todos se levantan en contra de ese reconocimiento. Ahora, nosotros encontramos la paz, dije también, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver que Jesús sí trae esa paz. Y Él dice que Él da la paz, no como el mundo la da, hace la diferencia. Entonces yo quiero que usted busque San Juan, busca Evangelio según San Juan, su capítulo 16, versículo 33, y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Primer punto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he hablado estas cosas, dice Jesús. Yo he hablado lo que he oído del Padre. Yo le traigo la palabra para que usted esté dentro de la verdad. Y cuando encontramos esa verdad, tenemos paz. Eso fue lo primero que encontré yo cuando acepté el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Encontré esa paz interna, esa paz íntima. Y luego esa paz se fue sintiendo en el hogar cuando vinieron los convertidos, los siguientes. ¿Cuántas familias están acá que tuvieron problemas? George, hermana Olga, sí. Hermano George se oponía mucho al Evangelio. Pero yo un día le dije: mire, el Señor lo va a traer que se vaya gateando. Bueno, no llegó gateando, pero llegó enfermo. Él da testimonio, él da muy seguido el testimonio acá en este bendito púlpito. Entonces, hermano, cuando una persona se arrepiente, se levantan los familiares, no quieren ceder ese espacio al Evangelio de Jesucristo, a la salvación, a la vida eterna. Pero lo que está escrito debe de cumplirse, y los elegidos y los predestinados, se levante quien se levante y se oponga quien se oponga, ese es elegido y ese entrará al reino y traerá la familia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos da la paz
interna, no como el mundo. El mundo dice que tiene paz o busca la paz. Los gobiernos entre las naciones buscan esa paz, pero no la encuentran porque la rebelión está en el corazón del hombre que está en tinieblas, el hombre que no conoce el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bueno, nosotros como ministros de Dios debemos de llevar esa palabra con mucha claridad, bajo revelación, para que se entienda y las familias tengan esa paz. Si todavía no están todos convertidos, tenga paz, órele al Señor, y cuando Él quiera, pues entrarán los que todavía no quieren el Evangelio de Jesucristo, porque a veces las familias pelean internamente, y muchos se llegan hasta decir, vos demonio, convertid. ¿Y cómo se va a convertir si le está diciendo que es demonio? Ahí no hay sabiduría. No hay, eso se ha oído que quieren convertir al esposo, al hijo, al tío, al abuelo, y le dicen demonio. ¿Cómo se van a convertir? Por eso es necesario, hermano, tener nosotros estos principios divinos, saber entender que Jesús ha traído disensión entre los hogares cuando una persona se arrepiente. Y luego entendemos que esa palabra, que es la espada del Espíritu, debemos de tomarla, debemos de escudriñarla y debemos de ponerla en el corazón de aquellos que todavía no se han convertido. Pero en veces se pone a pelear la familia. Es que mi tío, mi tía, es que mi papá, mi mamá no quiere convertirse. ¿Para qué pelear? Mejor escudriñar las Sagradas Escrituras, tomar ese entendimiento, tomar la espada del Espíritu Santo y luego que fluya esa palabra para que se introduzca en el corazón de los no convertidos. Entonces aquí tenemos, hermano, la primera parte para llegar a servirle a Jehová. Mire, es dificultoso el inicio del Evangelio, porque no hay conocimiento, no hay entendimiento. Uno está solo, sin Dios y sin esperanzas. Pero cuando tienes ese alivio, esa cobertura, esa palabra, esa sabiduría que encontramos para saber quiénes somos y cómo vamos a controlar nuestra familia y cómo vamos a participar en la iglesia, cómo vamos a trabajar en la iglesia, pues es una bendición porque es un cambio. Y esto se necesita. Necesitamos tener esos cambios para llevar esa palabra internamente en nuestros hogares. Pero en veces nosotros queremos llevar esa palabra afuera. Y está bueno, pero hay que empezar en casa. Es que mi papá es bien rebelde. De repente no es elegido. Es otra parte que se debe entender, pero eso no lo voy a tocar. Sino solamente quiero decir en esta tarde que hay que llevar esa palabra para que hayan convertimientos a nivel de familia. La segunda parte, o la segunda fase, es otra promesa. Yo quiero que busque Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 16, busca Hechos de los Apóstoles, su capítulo 16, versículo 30 y versículo 31, dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Estamos hablando del carcelero que se convirtió. Aquí es una segunda fase. Aquí ya hay un convertimiento. Aquí ya la familia, ya creo que si eran 7, ya 5 al menos están ya sirviendo o siguiendo a Dios. Y esta es una promesa que se debe de pedir, se debe de tomar, se debe de orar para ese convertimiento, porque no es pelear. Y dentro de todo esto hay que tener ciertas consideraciones al familiar, porque de repente no quiere porque no tiene tiempo, no quiere porque tiene un vicio, no quiere, no sé por qué no quiere evangelio. Pues hay que orar específicamente por ese problema que tiene.
el familiar. Y de esa manera se va a convertir, para que todos podamos nosotros tener el cumplimiento de la segunda fase. Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya, dele gloria a Dios. Dele gloria al Señor. La primera parte es de sufrimiento para el recién convertido. Ya la segunda parte ya es una promesa para toda la familia. Dice que toda la familia debe de ser salva. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Ya expliqué una parte, pero viene otra. Nosotros, hermanos, vamos a lograr servirle a Dios, toda la familia, teniendo un testimonio. El testimonio es base, el testimonio es importante, pero si yo quiero convertir mi familia y si yo no estoy convertido, si yo quiero llevar a mi familia a la iglesia y yo todavía no voy a la iglesia, ando por ahí que no he sido todavía renovado o transformado, yo no voy a poder. Entonces el testimonio es muy importante. Usted debe saber entender que si ya es convertido y todavía no ha alcanzado a papá, a mamá, a la familia, qué sé yo, quien sea, debe de dar ese testimonio. Testimonio en palabra, que está aprendiendo. Testimonio en el cambio personal, modales, costumbres, malas palabras, dichos, gestos. Todo esto se necesita para que la persona no convertida pues pueda alcanzar a Jesús, y la persona ya convertida que pueda participar, viéndose todos que de veras quieren el Evangelio, que de veras aman a Jesús, que de veras quieren la salvación o quieren llegar a la vida eterna. Hay otra parte, cómo nosotros podemos alcanzar la familia total. Bueno, si yo veo que mi esposa o mi hijo, o no sé quién de la familia no quiere, bueno, yo voy a empezar a clamar esa alma. Usted va a empezar a clamar esa alma a Dios. Señor, yo quiero que mi esposa o mi esposo o mi hijo se convierta. Usted va a empezar a clamar. Yo pido por mi hermano tal, su nombre, su esposa, el nombre, para que llegue al cielo. Y a esto usted le va a agregar no solo testimonio, sino que le va a agregar oración, le va a agregar ayuno, y esa palabra viva. Usted está pidiendo esa alma con ayuno. ¿Cómo no se la va a dar el Señor? Si aquellos que hemos trabajado dentro del Evangelio o el ministerio de evangelismo, oramos, ayunamos para que Dios nos dé poder o nos dé la atarraya para que cuando vayamos predicando la palabra, vengan las almas a Jesucristo. Yo fui 7 años evangelista. Yo me recuerdo que tengo muchos hijos espirituales, porque yo aprendí a pedir la atarraya, Señor. La atarraya es que vengan. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que ellos iban a ser pescadores de hombres. Entonces nosotros vamos a ser pescadores también. Pero yo no soy siervo, yo no tengo ministerio, yo no tengo llamamiento, pero tiene un hogar. Y en ese hogar usted necesita ese cambio. Usted necesita que todos se salven, porque la promesa está, te salvarás tú y toda tu casa. Al menos papá, mamá y los hijos. Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor. Bendito es su nombre. Aleluya. Bendito es su nombre. Aleluya. Bueno, hay formas, hay maneras de cómo nosotros vamos a alcanzar a servirle a Jehová a nivel de familia. Dice, y serás salvo tú y toda tu casa. La familia se alcanza dándole amor. Hay que darle amor. Hay que poner ese amor divino, ese amor santo.
pero conforme a las Sagradas Escrituras, en hechos, en que la persona entienda que yo tengo ese amor, que ya no soy rústico, que ya no soy drástico, que mis hijos ya no vean que yo me saco el cincho, sino que lo siento y les digo, miren mis hijos, vamos a la iglesia, usted va a ir a dominical. Entonces hay maneras de cómo nosotros vamos a enseñar ese amor, para que todos estemos unidos y convenidos, y que todos entendamos que vamos a estar en la casa de Jehová, que vamos a estar en el templo, que vamos a servirle. Ese amor divino, ese amor santo, lo hemos enseñado en la iglesia. Ese no es el amor dulce humano. Yo con mi amor puedo atraer. Usted con su amor puede atraer en la familia, puede atraer al amigo, a la amiga, qué sé yo, porque usted está poniendo ese amor, y ese amor es de servicio. Ese amor es de ir, es de compartir. Vaya, hablemosle un amor de mielita, de mielao. Pero el amor divino, ese amor es dado de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice que el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces es necesario tener esta palabra que more en nuestros corazones para ser inmediatos en el momento que la vamos a necesitar, aún para nosotros mismos. Pero en veces no alcanzamos a restaurarnos, no alcanzamos a tomar esa palabra. ¿Y cómo vamos a ayudarle al familiar? ¿Cómo vamos a ayudarle al vecino? ¿Cómo vamos a ir con el amigo? Si no tenemos esa palabra, no tenemos ese amor. Y a esto hay que agregarle fidelidad. Nosotros vamos a aprender a ser fieles. Usted va a ser fiel consigo mismo. Va a aprender a ser fiel a nivel de familia. Va a ser fiel aún con el mismo amigo. Porque a veces traicionamos al amigo. Esa fidelidad se necesita en el hogar, que seamos fieles y que podamos caminar dentro del orden divino, y de esta manera vamos a alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar, hablando de que toda la familia va a servirle al Señor para que haya un cumplimiento. Segundo, o la segunda parte que estoy explicando. Para esto debemos de buscar ese sometimiento, todos. Toda persona que ha reconocido a Jesús debe de buscar ese sometimiento a Jesús, a la iglesia y a los ministros de Dios. De esta manera es como nosotros, hermanos, vamos a entender que de veras el Señor nos ha llamado para un servicio. Y cuando entendemos que vamos a servirle a Dios, entonces buscamos ese amor divino. Dando es como recibimos, dice la Biblia, y aún dice mejor es dar que recibir. Entonces vamos a llenarnos de esta palabra para poder tener nuestras bendiciones. Porque si el Señor está diciendo que te salvarás tú y toda tu casa, es que vamos a alcanzar la vida eterna. Es que estamos dentro del plan de salvación, de redención. Esto significa que como hijos de Dios y que estamos dentro de un servicio al Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, Dios nos va a bendecir. Entonces todo esto tiene un orden. Y para ser bendecidos, nosotros, hermanos, vamos a planificarnos personalmente. Vamos a planificarnos a nivel de familia para poder estar dentro de la planificación de la iglesia. Pero en veces nosotros no hemos aprendido a planificarnos a nosotros mismos. En veces no hay un orden interno a nivel de persona, mucho menos diligencia. Hay personas que no tienen esa diligencia. Lo voy a hacer mañana. Pasado lo voy a hacer. Uno debe de tener esa diligencia para poder, hermano, alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestro hogar y para nuestra iglesia. Entonces el evangelio es de aprender, no es únicamente llegar a sentarme yo a una silla, a una banca.
Yo voy a llegar al templo a adorar a mi Dios. Voy a llegar a la iglesia a exaltar el nombre que es todo poderoso, al que me ama, al que me ha llamado, a Dios en Cristo Jesús. Y teniendo esta posición, hermano, entonces vamos a alcanzar lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, que todos, que nuestro hogar sirva a Jehová. Pero si no hay una planificación personal o familiar, pues no vamos a estar dentro de la planificación de la iglesia. Mira, hay mucha gente hay mucha gente que no está dentro de la planificación dentro de la iglesia. Los siervos están planificando, pero a veces se salen de ese orden y a veces no quieren hacerlo. Por lo tanto, yo quiero ver, hermano, que usted en esta tarde entienda, que en esta tarde usted se lleve algo de este mensaje. Estuvo todo el día gozándose, ahí los líderes impartiendo, usted escuchando. Ahora tenemos estas tres partes. La tercera es, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no es únicamente tomar este versículo para considerar que yo debo servir a Jehová juntamente con mi familia, sino debo saber entender que hay un problema en un convertimiento familiar y luego que hay una promesa de que el hogar va a ser salvo, toda la familia, y luego entra la tercera fase que vamos a aprender a servirle a Jehová. Por eso, hermano, vamos a estar siempre dentro de esta palabra, instruyéndonos, buscando ese alimento espiritual para poder, hermano, tomar decisiones buenas. Y para esto, usted debe de tener o buscar una iglesia buena, una iglesia donde se busque en espíritu y en verdad a un Dios que quiere bendecirnos. Pero en vez de nosotros, hermano, que a la vuelta está una iglesia y es una secta. Y como dice Jesucristo, pues ahí están. Tal vez a unas 10 cuadras está una iglesia ferviente o pentecostés en donde se mueve el Espíritu Santo, la gente no va. Se acomoda. Entonces es necesario que nosotros, hermano, estemos dentro de nuestro llamamiento, pero que estemos en la iglesia indicada. Nosotros mismos sabemos, nosotros mismos aprobamos, nosotros mismos participamos, nosotros somos los que decimos, sí, esta iglesia está en la verdad. Pero usted debe de escudriñar las Sagradas Escrituras para entender las bases que revelan la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos a la tercera parte. La tercera fase es que se debe de cumplir un servicio a nivel de familia. Dijo, vamos a ver qué dijo Josué. Tomamos el versículo que 30 y... ¿Qué dice el versículo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, di la explicación en la introducción. Aquel pueblo ya no quería servir al Señor, como que había perdido la fe. Y José tuvo que decirle, bueno, escojan ustedes, ¿qué van a hacer? Si quieren servir a su Señor o no lo quieren servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y este es el centro, se puede decir, del tema, pero yo debería de enseñar las primeras dos bases o fases que he explicado para entender que nosotros sí vamos a servir a Jehová con una enseñanza divina, porque todos vamos a la iglesia, todo el que se ha convertido va a la iglesia. Vámonos, dicen, están en las familias. Pero en vez de esa familia no está convertida. En vez de esa familia no ha entendido que tiene que estar en la iglesia porque allí va a aprender
a dominar ese convertimiento. En la iglesia va a aprender que va a alcanzar la vida eterna. Entonces todos debemos de prepararnos para que esta tercera fase se cumpla en nuestra vida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántas familias que están acá sirven a Jehová? ¿Ah? Amén, dice el hermanito, dice amén. Gloria al Señor. Todos estamos sirviendo a Jehová. Toda la familia que estamos aquí estamos sirviendo a Jehová. En la central, pues si yo doy testimonio de las familias, los padres, los hijos, sirviendo a Jehová. Los nietos ya están sirviendo. Es una bendición, pero esto debe de desarrollarse dentro de un llamamiento y dentro de una preparación. Yo debo saber que he sido llamado, debo saber que soy elegido y predestinado, y debo saber que debo prepararme y preparar a mi familia, los mayores. Y los jóvenes y los niños deben de aprender, deben de ser obedientes y prontos a oír esa palabra. Pero lastimosamente hay jóvenes y hay señoritas que no quieren entrar en esto. Son religiosos, andan por ahí, toman el nombre de Jesús, están en su iglesia, pero no han alcanzado todavía a ese servicio. Por lo tanto, nosotros, mayores, señores que estamos esta tarde, veamos a nuestros hijos para que se dé esta parte tercera. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, aquel pueblo dijo, sí, vamos a servir a Jehová. Y luego dijeron, Él nos sacó de la tierra de Egipto. Él nos pasó por el desierto. Él nos ha dado todo lo que tenemos. Entonces hubo un reconocimiento. Y luego le dijeron a Josué, sí, vamos a servirle a Jehová. Ahora nosotros, ¿qué necesitamos? Tener un reconocimiento personal, familiar y en la iglesia, porque son dos partes en donde se desarrolla la gracia, en el hogar y en la iglesia. Porque si yo solamente digo, venga a la iglesia, aquí se va a preparar, y en su casa no hay preparación, en su casa no hay estabilidad, en su casa no hay palabra, en su casa hay división, pues hay problema. Porque usted va a la iglesia únicamente, pues, porque tiene que estar en la iglesia. Pero yo concluyo. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová.